¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio diferenciado de Chacra TV que hemos imaginado para debatir e intercambiar ideas aquí en el campo con los mejores gerenciadores del país. El objetivo final, buscar herramientas, estrategias, recursos, procesos que ayuden a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria. El diálogo esta vez es con Daniel Canova, un reconocido asesor del sur de Santa Fe muy ligado a Presid. Con él vamos a hablar en principio sobre el presente del negocio agrícola, sobre las brechas de rendimiento que debemos reducir lo antes posible y sobre los mecanismos para construir productividad en los cultivos de renta. Mi nombre es Daniel Canova, yo soy ingeniero agrónomo, egresado en la Universidad de Buenos Aires y trabajo acá en la zona sur de Santa Fe hace bastantes años y pertenezco a Presid. En este momento formo parte de lo que se llama la Comisión de Prospectiva de Presid, un poco ver más allá en todos los temas del Congreso, de Presid, las publicaciones, bueno, las partes técnicas, más técnicas de Presid. Así que bueno, es un orgullo pertenecer a esa institución. El negocio agrícola en este momento es un negocio positivo, obviamente después de que nos han sacado las retenciones en el trigo y en el maíz, no hay ningún problema para rotar, por lo menos en esta zona central, en esta zona núcleo en la cual estamos parados. En este campo en concreto que estamos parados en este momento, que es uno de los campos con el que yo trabajo, la Ernestina, acá en el departamento de Constitución, sur de Santa Fe, los rendimientos son muy buenos después de 22 años de siembra directa continua, con rotación, con trigo, con maíz, donde nunca se escatimó esos tipos de cultivos que son los que mejoran el suelo. Había lotes en este caso, por ejemplo, y ahí es muy común en la zona que haya lotes de 70 años, de 80 años de agricultura continua, ¿no es cierto? Y bueno, con todos estos años de siembra directa continua, con incorporación de rastrojos, de trigo, de maíz, etcétera, hemos ido levantando los rendimientos y en muchos campos de la zona, hoy estamos hablando de, por ejemplo, en trigo de 55, 56 hasta 60 quintales de rendimiento, con cultivo de soja de segunda posteriores muy buenos también, de arriba de 30 quintales, ¿no es cierto? Entonces el negocio agrícola acá en esta zona, con excepción de esta campaña que ha sido extremadamente seca, ustedes saben que la campaña más seca en 50 años, los rendimientos siempre han sido muy buenos. Lamentablemente, en este caso concreto no hemos podido completar todo lo que pensábamos del maíz, tuvimos que reducir mucho la superficie de maíz, en otros campos no se ha reducido, pero ustedes saben que venimos de una gran inundación, de excesos de humedad, por lo cual íbamos a tener que terminar sembrando el maíz a mediados de octubre, y eso era caer con la floración en medio de la seca. Gracias a Dios pudimos levantar la pata del acelerador, no sembramos todo el maíz, quedaron las bolsas de maíz guardadas como para que este año continuar con esa campaña, pero nunca hemos tenido problemas en tener muy buenos rendimientos, muy buena rentabilidad con agricultura continua permanente en los campos de la zona. La productividad de esta zona responde a dos o tres grandes temas. La productividad depende de hacer una siembra directa permanente, de una rotación permanente, adecuada, como decía, sin escatimar los cultivos de gramíneas, sin escatimar el trigo, el maíz, etc. Y también de fertilizaciones adecuadas. O sea, rotación, siembra directa, fertilización adecuada. Y después, obviamente, estar detrás de las variedades últimas, pero lo más importante son los tres puntos que les marqué al principio, ¿no es cierto? La productividad hace a la renta de estos campos, sin lugar a dudas. Gracias a Dios hay campos que ya además están trabajando con ganadería en un ciclo completo de cría y invernada, y los márgenes hoy de ganadería están a la par de los márgenes agrícolas, ¿no es cierto? Eso es muy bueno, pero en todos los casos todo tiene que ver con la eficiencia de producción. No es lo mismo sacar, no sé, 2 novicios por hectárea por año que sacar medio novillo por hectárea por año. No es lo mismo sacar 4.500 kilos de soja de primera de promedio que sacar 3.000 kilos de soja de primera. No es lo mismo sacar 3.500 kilos de trigo que sacar 55 quintales, 35 o 55 quintales de trigo, ¿no es cierto? Y no es lo mismo sacar 80 quintales de maíz que sacar 110 quintales de maíz.
La productividad es un tema clave. Obviamente después también está todo lo que hace la comercialización. Yo en ese caso normalmente lo dejo en las manos de los propietarios. Lo mío específico es la parte productiva, que si se quiere a lo mejor puede ser el 50 o el 60% del negocio. La productividad de estos campos con los cuales yo trabajo es alta, ¿no es cierto? Pero siempre existe una brecha de rendimiento de lo potencial a lo que uno ha alcanzado, ¿no es cierto? La verdad que siempre estamos buscando nuevos terrenos y probablemente todavía nos falte completar un poco más, porque de pronto a lo mejor queda mucho espacio libre, tiempo, ¿no es cierto?, de meses, de días, a lo mejor entre la cosecha del maíz y la siembra de la soja de primero. O sea, se cosecha el maíz en marzo, abril y se está sembrando la soja en octubre o noviembre. O sea, hay 5 o 6 meses en el medio que a lo mejor lo tenemos desocupado. No en todos los campos hacemos cultivo de cobertura, ¿no es cierto?, que eso ayuda a mejorar el potencial de estos suelos. En 22 años de siembra directa continua, con rotación de cultivos, hemos mejorado mucho los suelos. Acá, bueno, no sé, la infiltración ha mejorado muchísimo. Lo que pasa es que de pronto, si hubiéramos hecho, por ejemplo, en gran parte de estos campos acá del sur de Santa Fe, si hubiéramos hecho pasturas, y una buena pastura, con una buena invernada, con un buen planteo de cría bien intensivo, con una invernada, probablemente hubiera mejorado mucho más. Y en gran parte de estos campos que le digo que están volviendo a un sistema de alternativo entre agricultura y ganadería, gran parte del beneficio se ve ahí. Hay lotes en la zona que están muy erosionados porque tienen pendiente. A lo mejor ustedes verán acá el paisaje que nos rodea, que tiene una cierta pendiente. No son extremadamente pronunciadas como es Entre Ríos o Uruguay, etcétera, pero tiene una pendiente. Entonces ha habido procesos de erosión que tenemos que tratar de solucionarlos. Las pasturas de 4 años y después 6 o 7 años de agricultura lo mejoran bastante. No terminan de mejorarlo porque incluso este año lotes que venían de pastura y tuvieron un par de años de soja, con esta sequía que ha habido se han marcado los cultivos, o sea que han mostrado que todavía no se solucionó esos problemas de erosión. Son problemas de erosión que tienen 70 años, 80 años, ¿eh? Y entonces no se solucionan simplemente con un planteo de siembra directa. Yo pienso que la introducción de la ganadería en ese tipo de campos es de un gran beneficio. Gracias a Dios hoy muchos productores lo están comprendiendo y están introduciendo ganadería en sus campos. A veces se ha planteado en estos últimos años que ha habido excesos hídricos muy marcados, no en esta última campaña, ¿no es cierto? Pero sí, a lo mejor del mes de noviembre, octubre para atrás, había excesos hídricos y entonces mucha gente se planteaba, bueno, ¿qué pasa con la directa? ¿Me está favoreciendo el exceso de hídricos? Mirá, si haces siembra directa y monocultivo de soja, estás listo. Porque un monocultivo de soja consume 500 milímetros de agua y en la zona llueven 1100 milímetros, 1000 milímetros por año. O sea que están sobrando 500 a 600 milímetros. Entonces, obviamente, monocultivo de soja y directa es una pésima combinación para los excesos hídricos. Lo que hay que conseguir es cultivos permanentemente arriba del suelo, trigo, maíz, cultivo de cobertura, que capten los excedentes y la soja también, ¿no es cierto? Y mucho mejor que todo esto, como decía, es el tema de las pasturas. O sea, hoy una pastura de alfalfa consume 1800 milímetros, porque está sacando agua subterránea de hasta 3 metros, 4 metros de profundidad, bajando las napas. Entonces, eso ha ocurrido en muchas zonas donde realmente había una gran proporción de pasturas, hoy no existen más y se han ido a cultivos de monocultivo de soja, entonces eso ha sido la peor combinación. O sea, ese es el punto, hay que tener gran criterio agronómico y no ser tan simplista. Hago siembra directa, entonces no se evapora el agua y tengo excesos hídricos en las ciudades o en los pueblos. Imagínense qué hubiera pasado en esta campaña tan seca, que hemos caído de una producción nacional de 56 millones de toneladas a 40 millones de toneladas. Yo les puedo asegurar que si no hubiera existido la siembra directa y la rotación de cultivos, hubiera caído de 56 a la mitad, a 28 millones de toneladas. O sea, podría haber sido un desastre máximo. Meter hacienda en estos cultivos, en esta zona, en estos suelos, es muy positivo, como decía, porque realmente una pastura iguala la formación
que tuvieron estos suelos. O sea, como les decía, estos suelos, acá no había monte, no había árboles, o sea, acá eran pastizales donde estaban los guanacos, los guasunchos, los zorros, bueno, todo lo que es la fauna, ¿no es cierto? Y pastizal, ¿no es cierto? Pasturas, pastizales perennes, con una gran cantidad de raíces, o sea, una relación de parte aérea y raíces muy favorable hacia las raíces. Entonces eso hacía que sobrepasaran muy bien todos los periodos de sequía y de excesos de humedad, de excesos hídricos que había en estas latitudes. Entonces, eso iguala la pastura, eso iguala un sistema de 4 años de alfalfa con festuca, ¿no es cierto? Y después una rotación agrícola. Entonces, como les decía, hay campos que con un manejo muy intensivo de la ganadería, de cría invernada, de la propia producción, están llegando a producciones de 700 kilos por hectárea de producción de carne. 700 kilos por hectárea son más o menos algo así como 40 quintales de soja, y además mantiene todo el capital y además mejora el suelo año a año. O sea que un planteo intensivo de ganadería a mí me parece que es espectacular. Obviamente hay que llegar a eso, hay todo un tema de capitalización, de hacienda, de molinos, de aguadas, de alambrado, ¿no es cierto? Que obviamente se puede haber perdido, entonces hay que reestructurarlo eso. Pero los campos que están volviendo a eso, les puedo asegurar que los resultados son excelentes, y además que están mejorando el suelo, porque de pronto nosotros podemos decir, bueno, saqué 40 quintales de soja, pero tenemos un costo oculto, que es la degradación del suelo. ¿Quién lo tiene en cuenta? No solamente los nutrientes que se van con la cosecha, que a lo mejor no vuelven, sino también la degradación que estamos haciendo del suelo. Con la pastura, todo en siembra directa, todo en un planteo de siembra directa, con la pastura, eso además se mejora, o sea, ahí estamos creciendo. Con respecto a los cultivos de cobertura y a lo mejor el consumo de agua que pueda hacer del suelo, ¿no es cierto? Y que a lo mejor le restrinja un poco la humedad a los cultivos siguientes, tenemos que tener en cuenta que acá no estamos en Brasil. En Brasil a lo mejor llueven 1500, 1700 milímetros, entonces ellos a lo mejor pueden tener los 12 meses del año con el cultivo de cobertura en pie, ¿no es cierto? Y consumiendo agua. Nosotros en nuestra zona, por ejemplo, cuando hacemos avena de cobertura o centeno de cobertura en lotes que salen de maíz y que van a soja de primera, esa avena, ese centeno, lo tenemos que cortar el ciclo a fin de agosto. Si ya nos vamos al 20 de septiembre, a lo mejor ya lo estamos consumiendo agua al cultivo de soja siguiente, y a lo mejor le sacamos 200 kilos, 300 kilos al cultivo de soja siguiente. O sea que no se trata en función de hacer cultivo de cobertura solamente para mejorar el suelo y me olvido del cultivo que viene después. No, obviamente cada uno tiene que hacer su expertise, su experiencia, ver sus propios resultados y ver cuándo lo tiene que secar. Yo le digo, prudentemente uno puede decir que cortando el cultivo de cobertura, quemándolo con un rolo que va, un rolo faca, uno lo termina de liquidar el cultivo de cobertura o con un herbicida a fin de agosto, tiene margen suficiente como para recuperar el perfil y después sembrar la soja que viene después sin problemas, porque las lluvias han vuelto a recargar el perfil. Y además, si a lo mejor hubiera habido una diferencia de consumo, que muchas veces son de 30 milímetros, de 40 milímetros, 50 milímetros, donde había cultivo de cobertura versus donde no había, o sea, hay 30 o 40 milímetros menos donde había cultivo de cobertura, con la primera lluvia que ocurre después, esos milímetros se recuperan, y después todas las lluvias que vienen después, cuando la soja está muy chiquita, entra todo en el suelo, porque el suelo está cubierto, entonces no se erosiona, no se pierde por evaporación, o sea que después se gana. Si a lo mejor, como digo, al momento de la siembra del cultivo siguiente, ya sea una soja u otro cultivo, si al momento de la siembra hay una pequeña diferencia en detrimento donde había cultivo de cobertura, con las primeras lluvias ya el perfil se recupera y es un beneficio para todos. Con respecto a los cultivos de cobertura o cultivos de servicio, que también ahora se lo llama, ¿por qué? Porque de alguna manera te están dando no solamente cubriendo el suelo, también de pronto te aumenta la materia orgánica, de pronto también te mejora, te baja la temperatura del suelo, de pronto también te ayuda a captar la humedad, las lluvias, o sea, no solamente te cubre el suelo, por eso te brinda un servicio, ¿no es cierto? Con respecto a eso,
diría que hoy lo más generalizado puede ser o avena o centeno previo a un cultivo de soja de primera. También hay muchísima gente que hace cultivo de vicia, asociada con avena, por ejemplo, con una poca proporción de avena, porque si no la avena es muy invasora y la vicia, por el contrario, tarda en desarrollarse. Entonces, vicia pura o asociada con un poquito de avena, se puede llegar a un maíz de segunda, un maíz tardío, de siembra de fin de noviembre, principio de diciembre, con un plus de nitrógeno en el suelo y además con todo el servicio que nos brindó la vicia. O sea que diría que en primer lugar puede ser que esté la avena, el centeno, en tercer lugar la vicia, donde hay muchísimas zonas, especialmente en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde se está usando mucho la vicia y con resultados espectaculares, porque puedo siempre pensando en un maíz tardío, ¿no es cierto? Así que esos son los tres cultivos de cobertura más explorados, más trabajados. Hoy hay otros cultivos, por ejemplo el trébol persa, que es un cultivo que requiere poca cantidad de semilla, 8, 9 kilos, 10 kilos de semilla, que se puede sembrar después de una soja de segunda o de una soja de primera, apuntando a incorporar algo de nitrógeno, porque produce a lo mejor hasta 5.000 kilos de materia seca ese trébol persa, y bueno, es muy bueno tanto por una soja siguiente, para un maíz tardío o para un maíz también inclusive de forma más temprana. O sea que, pero todos esos se están incorporando ahora, trébol persa, trébol encarnado, y bueno, alguna leguminosa así más, pero bueno, eso sería lo básico en cultivos de servicio. Bueno, ahora Daniel va a referirse a malezas resistentes, los mecanismos para ponerles límites, va a hablar también sobre la biología del suelo y el impacto de la directa sobre esta cuestión tan importante, y además nos va a dar tips cultivo por cultivo en relación a los esquemas de manejo que está utilizando aquí en el sur de Santa Fe. Estamos hablando ya de 32, 33 años de un sistema de siembra directa permanente. Obviamente el herbicida que más se ha utilizado es el glifosato, en su origen el Roundup, que tenía la patente. Claro, al principio costaba $40 el litro, hoy ya sabemos lo que cuesta, $3,5, ¿no es cierto?, por litro, y bueno, ya ha habido nuevas variantes dentro de la línea de los glifosatos. Obviamente iban a aparecer malezas resistentes. A la Argentina llegó con maleza resistente, venida de Estados Unidos, llegaron dos, y se puede decir claramente que vinieron de Estados Unidos, pues bueno, uno es el Amaranthus y otro es la Conyza bonaerensis o sumatriensis, la rama negra, ¿no es cierto? Esas son las dos malezas principales que llegaron. Una llega con el viento y otra llega con las cosechadoras, ¿no es cierto? El Amaranthus llega con las cosechadoras, etc. Y los camiones. Obviamente que era de esperar que se generara resistencia. Y bueno, para nosotros los técnicos es un desafío, ¿no es cierto? Porque tenemos que aumentar, los técnicos y los productores, tenemos que aumentar la inversión en herbicidas, tenemos que aumentar la inversión en materia gris, ¿no es cierto? En pensar cómo voy a hacer las rotaciones. Cuanto más cubierto tenemos el potrero, el suelo, con cultivos de servicio, o con trigo, o con maíz, o con soja, cuanto más lo tenemos cubierto, menos incidencia tenemos de esas malezas. Donde hay trigo, muy difícil que se establezca una rama negra. Inclusive el Amaranthus también tarda en manifestarse. ¿Por qué? Porque todas esas malezas requieren luz, ¿no es cierto? Y entonces, si el suelo está desnudo, es la peor combinación para las mismas. Enseguida encuentran un lugar para ubicarse. Diría que hoy, de las malezas estas que han venido resistentes a glifosatos, si se quiere, a lo mejor tenemos más problemas con las gramíneas. Ninguna es imposible de controlar, o sea, para todas hay control. Por ejemplo, en gramíneas, para lo que es raygrass, que en esta zona del sur de Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires, el raygrass anual es una maleza importante. Más hacia el noroeste tenemos todo lo que es las cloridias, con cloris, ¿no es cierto? Que hay varias variedades, varias especies, y que son también complicadas. Y diría que a lo mejor esas dos pueden ser Echinocloa también, una tercera maleza gramínea resistente a glifosato, que nos está complicando bastante. Amaranthus y rama negra requieren un mayor uso de herbicidas, un paquete de herbicidas un poco más caro, ¿no es cierto? Pero hoy por hoy ninguna es imposible de controlar. ¿Cómo hacer para que no te invadan más estas malezas? ¿Cómo hacer para que no crezca
estas malezas? Bueno, hay varios detalles, a lo mejor una nota así punteándola, a lo mejor me puedo olvidar de alguna, pero bueno, si uno sabe que en un lote, un potrero, se ha ingresado una maleza, ya sea una gramínea, como ryegrass, ya sea un amaranthus, ¿no es cierto? Uno ya tiene que estar preparado, ¿no es cierto?, con el paquete de herbicidas acorde para poder controlarlas. O sea, no puede esperar a que el cultivo nazca, a que las malezas estén naciendo para actuar ahí. Uno tiene que actuar con mucho tiempo de anticipación. Muchos técnicos especialistas en el control de malezas te hablan de solapar los distintos herbicidas, a lo mejor empezar, si uno va a un cultivo de soja, a lo mejor el solapar, empezar con una atracina o seguir con otros productos más, y bueno, y terminar con un producto final ya bien metido en el cultivo de soja. Bueno, en trigo lo mismo y en el maíz lo mismo. No, hay lotes que de pronto hay tanta invasión de amaranthus que uno no puede trabajar solamente con atracina y acetoclor o metolaclor. Entonces a lo mejor hay que trabajar con otros herbicidas un poco más efectivos y un poco más caros también, ¿no es cierto? Y después, bueno, tratar de que no se difunda, ¿no es cierto?, la maleza en un potrero. A lo mejor si hay manchones con yuyo colorado o con amaranthus, cosecharlo primero, limpiarlo, no tratar o dejarlo para el final, no mezclar la cosechadora en la parte limpia, en la parte sucia, pero bueno, tarde o temprano llegan. Diría que un punto clave es la rotación de cultivos, o sea, que haya trigo, que haya maíz, que haya soja, o sea, nunca el monocultivo, porque ni siquiera a lo mejor tampoco trigo, soja, ¿no es cierto? Porque eso también lleva a un aumento de las gramíneas de invierno que bueno, termina siendo bastante complicado de controlar el mismo cultivo de trigo. El gran beneficio de la siembra directa con rotación se da en el suelo, ¿no es cierto? Porque eso es lo sustentable, eso es lo que tenemos que mejorar, tenemos una obligación moral de no entregarlo a lo mejor tan mal como lo hemos recibido. Tenemos una obligación moral de entregar lo mejor de lo que lo hemos recibido. Eso es lo grandioso, eso es lo magnánimo que tenemos que hacer, ¿no es cierto? No hipotecar la producción de cultivos de las generaciones futuras. Por el contrario, cada vez tenemos que mejorarlo. Hoy tenemos las herramientas y entendemos bien cómo funciona el sistema. ¿Cuáles son los indicadores? El primer indicador es el contenido de materia orgánica. Lo que pasa es que con 5 años, inclusive hasta con 7, 8 años de siembra directa con rotación, no siempre se ven las mejoras en 0,20 centímetros. A lo mejor se ve una mejora importante en los primeros 5 centímetros. Acá la gente de las chacras de Apresid ha encontrado mejoras muy importantes en los primeros 5 centímetros, ¿no?, de suelo. Pero en los primeros 20 todavía no. Entonces, pero eso es el mejor indicador, el contenido de carbono, el contenido de materia orgánica. Si eso aumenta, eso es, como dice Gervasio Piñeiro, que es el que impuso el concepto ese de cultivo de servicio, es energía, es una fuente energética para todos los microorganismos del suelo que lo habitan, ¿no es cierto? Entonces, y además hoy tenemos que saber que hoy el suelo en muchas cosas funciona como una caja negra. ¿Por qué? Porque de pronto se conoce apenas el 3%, el 5% de las especies que habitan el suelo. Hay un montón de bacterias, ¿no es cierto?, de hongos que habitan el suelo y que se han ido mejorando a la par del contenido de materia orgánica y que no las conocemos. Entonces, se mejora, porque si no se mejorara no se consumirían los rastrojos como se consumen. Entonces tenemos que alimentarlo permanentemente el suelo con rastrojos. ¿Por qué? Porque se lo están comiendo. Esa vida del suelo, esa microfauna, mesofauna, esos hongos, ¿no es cierto?, que son los que degradan los rastrojos, las raíces de los cultivos anteriores, son los que después pasan a formar parte del humus, que es la riqueza de nuestro suelo. El oro verde de nuestros campos, el oro negro de nuestros campos es el humus, así como está el oro negro de los países del sudeste asiático, ¿no es cierto?, de Arabia, el cual es el petróleo. Nuestro oro negro es el humus, por eso tenemos que hacerlo crecer, mejorar. Si aumenta la materia orgánica, aumenta la vida, aumentan los lombrices, aumenta las bacterias, ¿no es cierto?, toda esa vida que es la que le da fertilidad a los suelos. Por ejemplo, muchas veces no se ven un aumento sostenido de lombriz. Acá, justamente en este campo donde estamos ahora parados, la Ernestina, que tienen potreros, que tienen más de 70 años de chacra continua, con 22 años de siembra directa continua y con rotación, hoy hay zonas que están llenos de lombrices. Es impresionante, especialmente en las temporadas húmedas, con exceso de humedad, el trabajo que hacen las lombrices. Bueno, y hoy los resultados están a la vista, o sea,
estamos sacando en este campo 40 y pico de quintales de soja, en soja de primera hemos sacado 56 hasta 60 quintales de trigo, eso es por la mejora del suelo, por la mejora de la vida del suelo. O sea, gracias a que hemos utilizado los productos, los agroquímicos justos, ¿no es cierto? No, a ninguno le interesa tener un exceso de uso de agroquímicos, ¿no es cierto? Porque eso es antirrentable, ¿no es cierto? No es rentable. Entonces a nadie le interesa gastar más de lo que hace falta. Gastamos solamente lo necesario. Bueno, gracias a eso es que aumentan los rendimientos y gracias a eso hay trabajo. Hay camiones que trabajan acá, se da trabajo a todo el pueblo, gente que viene a bajar bolsas, gente que viene a paliar soja, gente que viene a cosechar, gente que viene a embolsar, gente que viene a desembolsar. O sea, gracias a este enriquecimiento del suelo le estamos dando trabajo a la zona. Con respecto a los cultivos más importantes que tenemos, que son el trigo, la soja, el maíz, por ejemplo con el trigo, un cultivo de invierno, muy sencillo de hacer, ¿no es cierto?, en estos suelos, que los rendimientos se ven de a poco mejorar, ¿no es cierto? A lo mejor arrancamos acá con 3.000 kilos y hoy, como decía, tenemos un promedio de 55 quintales, o sea, de 30 a 55 quintales. Ha mejorado muchísimo la productividad, obviamente de la mano de nuevas variedades y de un manejo adecuado a la fertilidad, ¿no es cierto?, del nitrógeno y del fósforo. Diría que para tener éxito en el cultivo de trigo uno tiene que tener un nivel de fósforo adecuado, ¿no es cierto? Uno no puede decir, no sé, tenga 7 partes por millón de fósforo en el suelo y pretender sacar 45 quintales de trigo, pues no lo va a sacar, ¿no es cierto? Hay que llevar los niveles de fósforo a donde realmente el trigo lo necesita. Por ser un cultivo de invierno con poca temperatura, hay poca actividad en el suelo, entonces el fósforo no alcanza a llegar a las raíces, ¿no es cierto? Entonces si no hay, cuando hay baja temperatura, entonces hay que proveerlo muy bien al suelo de fósforo. Después el nitrógeno, ¿no es cierto? También no podemos bajar de a lo mejor una suma de 120, 130, 140 kilos de nitrógeno por hectárea entre el fertilizante y lo que tiene el suelo. Y eso ya me está indicando, y los que me escuchan podrán darse cuenta que es muy necesario tener un análisis de suelo, por lo menos de estos dos elementos, del nitrógeno disponible en forma de nitratos y del fósforo disponible, ¿no es cierto? Entonces con esas herramientas yo puedo apuntar a tener altos rendimientos, ¿no es cierto? Y bueno, y la otra pata es la parte genética. Si se quiere, a lo mejor hoy puede ser el punto más débil que tiene la región para seguir sosteniendo rendimientos altos de trigo, porque ustedes saben que esa falta de reconocimiento a las patentes de semilla ha llevado a que muchos semilleros de trigo, de autógamas como se dice, hayan dejado de existir, y entonces hay pocas variedades que van renovando el stock. Hoy tenemos contados con los dedos de la mano las variedades a lo mejor que están en el top 5 del rendimiento, ¿no es cierto? Y que además se caen enseguida. De pronto hay variedades que surgieron, no sé, en el año 2015 y hoy ya 2018 hay grandes riesgos de que tengan una carga fitopatológica muy alta. Entonces a lo mejor va a requerir dos fungicidas o 3 fungicidas, por ejemplo, ¿no es cierto? O sea que eso es un talón de Aquiles que tiene hoy el cultivo de trigo, la falta de nuevas variedades que aparezcan en el mercado. Obviamente lo sienten el productor y lo sienten también los semilleros, los que están y los que estaban, porque como no tienen un reconocimiento de parte de los productores a la hora de pagar su royalty, de pagar la licencia, ¿no es cierto?, por esas nuevas variedades, las compañías no invierten, ¿no es cierto? Con respecto al maíz, el potencial de cultivo también ha crecido muchísimo. Hoy diría que es en esta zona de suelos argidoles hay una altísima relación del rendimiento en estas zonas de suelos argidoles con la materia orgánica y el contenido de arcilla y limo del suelo. O sea, es una línea directa, una altísima correlación. Hemos hecho trabajos de experimentación y los rendimientos del cultivo de maíz dependen directamente de ese contenido de materia orgánica que está en relación con la arcilla y el limo de esta región. A lo mejor en la zona de suelos apludoles, francos o franco-arenosos, lo que es la zona de Junín, Lincoln, Ameguino, etc., con menos contenido de materia orgánica, como la proporción de arcilla y limo es un poco más reducida, el cultivo enseguida busca desarrollar su sistema radicular, entonces encuentra un suelo para extraer la humedad que necesita desde mucho más abajo, ¿no es cierto? Acá en esta zona está muy limitado porque existe un B textural a partir de los 50 centímetros
que a las raíces les cuesta mucho superarlo y extraer humedad. Quizás las raíces llegan hasta el 1,5 metros, 2 metros, pero el suministro de agua que le hacen al cultivo es mucho más reducido. Entonces, muy importante acá en esta zona elegir bien los lotes y ir de a poco, ¿no es cierto? Si uno a lo mejor arrancó con 6.000, 7.000 kilos de maíz en los primeros años, no pretender saltar a los 12.000 kilos, porque no va a llegar. Ni siquiera poniéndole 400 kilos de urea, no va a llegar a 12.000 kilos. Si el lote tiene un potencial de 8.000 kilos por hectárea de maíz, apuntar a fertilizarlo con nitrógeno para ese potencial. A lo mejor apuntar a 9.000 kilos, 9.500, pero no querer saltar de 8.000 a 12.000, porque no va a llegar. Distinto es en la zona de suelos apludoles, donde la extracción de humedad es completamente distinta a lo que ocurre acá en los suelos arquidoles. Entonces, punto número 1, procurar mejorar el contenido de materia orgánica. Lleva su tiempo, pero de a poco se va consiguiendo. Entonces, si todavía no llegue a esos techos de rendimiento, trabajar con densidades menores de planta, a lo mejor con no pasarse las 70.000 plantas por hectárea, una fecha de siembra óptima, lo que decía 15 de septiembre, ¿no es cierto? Primera quincena de septiembre, no pasarse la segunda quincena de septiembre. ¿Por qué? Porque si no la floración va a caer en un momento donde el estrés hídrico puede ser máximo. Y bueno, obviamente siempre hay híbridos de mayor potencial que permiten explorar esos rendimientos de 9.000, 10.000 kilos, ¿no es cierto? Y bueno, con fertilizaciones adecuadas. Con respecto a los cultivos, al cultivo de la soja, en lo que hace al cultivo de soja de primera, hay variedades que realmente tienen un altísimo potencial. Pienso que puedo nombrar algunas variedades. La genética de Don Mario es excelente, ya ha sacado variedades de altísimo potencial y con una gran repetibilidad. O sea que son, a lo mejor de pronto tenemos esa variedad u otra de nidera, por ejemplo, que se siembra en todo el país. Eso te está dando la seguridad de que es una variedad que tiene un piso bastante alto, ¿no es cierto? Y entonces es difícil que te dejen a pie, ¿no? Entonces, en ese sentido, el tema varietal también, si se quiere, a lo mejor está un poquito más solucionado. O sea, uno, si pone esas variedades, las variedades top de Don Mario, que son de ciclo 4,5, ¿no es cierto? O de nidera, de ciclo 4.9 o 5.0, ya con esas variedades, si no superamos ciertos rendimientos, bueno, ese es el techo del lote. Entonces tenemos que buscar las razones en otros puntos. Por ejemplo, una muy buena fertilización. La soja requiere, a lo mejor no necesita un nivel de fósforo en el suelo tan alto como requiere el trigo. Y entonces, a lo mejor con niveles de fósforo de 15 partes por millón, podemos tener los máximos rendimientos, ¿no es cierto?, en soja. Después, muy buenas inoculaciones. Bacillus subtilis y Bradyrhizobium es una excelente combinación. Y lo hemos visto en los años de más sequía. Después de sequías importantes, viene una lluvia, la soja revive y los nódulos de esas hojas inoculadas con estos productos están rojos, están vivos, no han perdido, no se han muerto. ¿Por qué? Porque es muy compatible, como digo, ese sistema de fungicida biológico con el Bradyrhizobium. Así que fertilización hablamos de inoculación, distancia de siembra también y fecha de siembra óptima, ¿no es cierto? En cuanto a los cultivos de segunda, arriba del trigo, arriba de la cebada, que son cultivos que son mayoritariamente acá, diría que obviamente la mayor parte es soja de segunda. Hoy hemos conseguido rendimientos de soja de segunda promedios arriba de 35 quintales, o sea, en superficies importantes acá en el sur de Santa Fe. O sea, estamos en 35, 36, 37, hasta 40 quintales de rendimiento en los cultivos de segunda. La campaña pasada. Este año ha caído mucho y probablemente esté más cerca de los 20 quintales los promedios que lo que decía antes, ¿no es cierto? Entonces la soja de segunda es un cultivo muy importante. Hoy maíces tardíos arriba de trigo se hace, no es lo más común. ¿Por qué? Porque además eso lleva una carga de nitrógeno, si se quiere, más importante, ¿no es cierto?, arriba del trigo. Sí se está haciendo bastante lo que es cultivo de vicia como un cultivo de servicio, y después de esa vicia hacer maíz tardío, o arveja y maíz tardío. Lamentablemente el cultivo de arveja no tiene un mercado importante, y entonces, si bien internacionalmente tiene un buen precio, está a 240, 250 dólares, internamente no se paga eso. Entonces muchísima gente en este campo mismo donde estamos parados
se trabaja siempre, pero no se extiende el cultivo de arveja. Después de la arveja, el maíz o de la vicia, el maíz tardío, el maíz de segunda, funciona muy bien porque bueno, requiere menos nitrógeno que un maíz arriba de un rastrojo de trigo. Como les comentaba anteriormente, yo pertenezco a Presid y precisamente a una comisión que se dedica a la parte prospectiva, ¿no es cierto? De alguna manera, la palabra lo indica, es qué nos viene a futuro. Dentro de ese programa de prospectiva tenemos todo lo que hace al Congreso de APRESID, que se hace todos los años, desde hace casi 30 años, 20 y pico de años ya, más de 20 y pico de años de Congreso. Entonces, de alguna manera se planea qué temas centrales va a haber en ese Congreso. Si es el tema agua, si es el tema nuevos avances fitogenéticos, si es el tema ganadero. Muy probablemente en el próximo Congreso que se va a realizar en Córdoba, y va a buscar un espectro de productores y técnicos de la zona del oeste, de la zona noroeste, se trabaje mucho con el tema ganadería, ¿no es cierto? Y como les decía, nosotros vivimos en una zona, estamos en una zona templada, inclusive templado cálida, ¿no es cierto? Estamos entre los 30 grados de latitud y 38 grados de latitud, ¿no es cierto? Y eso no es una zona templado fría como puede ser Estados Unidos o Canadá, etc. Entonces, acá son muy pocas las zonas donde solamente con agricultura se puede mejorar el balance de materia orgánica de los suelos, para lo cual necesitamos la materia orgánica que nos incorpora a las praderas, para lo cual la ganadería es una pata central y además es darle un valor agregado a los granos que producimos. Argentina es uno de los pocos países del mundo que exporta maíz sin procesar, maíz puro, ¿no es cierto? Y es mejor enviarlo dentro de la panza de un pollo, dentro de un chancho, dentro de un animal, de un novillo, ¿no es cierto?, engordado con maíz. Entonces, prospectiva, como les decía, de APRESID, tiene que ver eso con el Congreso, tiene que ver con las publicaciones. Justamente una de las últimas publicaciones de APRESID habla del planteo ganadero, ¿no es cierto?, por estos temas que les digo, el valor agregado, la generación de mano de obra, la generación de mayor vida social en los campos, la generación de arraigo de la gente en el campo, ¿no es cierto?, que vuelva a vivir en el campo la gente. Así que el Congreso, las publicaciones y después otros temas de AgTech, que APRESID quiere ser un poco, como otras instituciones también, de alguna manera también un área donde repercutan los nuevos proyectos, los nuevos emprendimientos que todo aquel técnico, ya sea de APRESID o no de APRESID, quiera introducir, que tenga relación con el campo, con la actividad productiva. De ahí entonces, ahí va a salir una plataforma de AgTech de todos los problemas tecnológicos o todos los temas tecnológicos vinculados a la producción agropecuaria. Bueno, ahí pasó entonces Daniel Canova, asesor ligado a APRESID. Con él hablamos sobre la actualidad del negocio agrícola, las brechas de rendimientos que necesariamente vamos a tener que reducir, la forma de construir productividad en nuestros cultivos de renta. Nos ofreció detalles de manejo muy jugosos para soja, trigo y maíz y nos adelantó una primicia del tema top del próximo Congreso de APRESID, va a ser la ganadería. Esperamos que esta información haya sido de vuestra utilidad. Nosotros seguimos viaje. Nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.